Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otro 2, y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó aquel hombre, llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó al que había recibido 5 millones y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 millones me dejaste, aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 millones y le dijo: Señor, 2 millones me dejaste, aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su señor le dijo: Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 millón y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el millón y désenlo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera, a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, les envío un cariñoso saludo, esperando que se encuentren bien y dándole gracias a Dios que ya estamos finalizando el año litúrgico. Por eso la palabra de Dios es una guía para que nosotros nos afiancemos siempre en este camino de fe que vamos realizando. Hoy, 33 domingo del tiempo ordinario, a una semana prácticamente de terminar el año litúrgico, porque el próximo domingo estaremos celebrando la festividad de Cristo Rey del Universo y luego ya entramos al tiempo del Adviento. Entonces, hermanos, hoy el Señor nos ha contado una parábola muy sugestiva, muy bonita, cuando nos habla, ¿verdad?, de un hombre que sale de viaje y que le encarga sus bienes a sus servidores de confianza. Nosotros tenemos que sentirnos discípulos de confianza del Señor. Tenemos que preguntarnos si realmente el Señor confía en nosotros, porque así es efectivamente. A pesar de nuestras realidades y nuestras debilidades, el Señor confía en cada uno de nosotros. Él nos ama y confía en cada uno. Y dice, le encarga sus bienes, no nos está encargando cualquier cosa. Nos está encargando sus bienes, en otras palabras, su propio reino, ese reino de amor y de justicia que Él vino a instaurar. Y dice, ¿verdad?, que sale de viaje y deja encargados sus bienes. Ordinariamente, muchas personas que salen dejan a las personas de confianza sus bienes. Otros los dejan bajo llave, no le confían a nadie. Pero el Señor confía también en nosotros. Por eso podemos decir que este tiempo es el tiempo de la Iglesia. Este periodo que está entre la primera y la segunda venida del Señor es el tiempo de la Iglesia, porque Él vendrá de nuevo. Ahora, este tiempo de la Iglesia es el tiempo de la responsabilidad, es el tiempo de la misión, el tiempo de cumplir las tareas, aceptando el reino de Dios y también extendiendo ese reino de amor, de verdad, de justicia, que son los bienes que Dios nos ha dejado. Luego nos habla de estos 3 personajes
interesantes del Evangelio. Los dos primeros dice que al recibir aquellos talentos o aquellos dones, negociaron lo que les había dejado su amo, es decir, se pusieron a trabajar. Estas son las actitudes de los siervos a los cuales el Señor les tiene confianza y que responden igualmente con la misma confianza, porque saben que tienen una responsabilidad, es decir, pasar por este mundo como Jesús lo hizo, pasar por este mundo haciendo el bien, pues significa eso, estar muy conscientes de la responsabilidad que tenemos por todo lo que Dios nos ha dado. Son conscientes de las exigencias de esa responsabilidad, es decir, se trata de estar a la altura de lo que Dios ha concedido. Y por otro lado también la espera de su amo no es una espera temerosa, nerviosa, sino que es una espera gozosa, esperando la venida de su amo. Pero también nos encontramos con el siervo holgazán, acomodado y malo, como lo dice el Evangelio. Sabía conscientemente de su responsabilidad, pero hay un punto bien importante en este hombre, y es que en vez de amar a su Señor, en vez de amar a su amo, le tiene miedo, y por lo tanto su respuesta va a ser temerosa, y eso no le permite desarrollarse en su vida y no le permite poner en práctica y al servicio los talentos que había recibido. Hoy en día tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque bombardean por todos los medios el temor de la segunda venida del Señor. En vez de que sea una esperanza gozosa, infunden el miedo. Aunque nosotros no sabiendo ni el día ni la hora, el Señor nos invita a estar siempre preparados. Así es, hermanos, que no dudemos entonces de esa confianza que el Señor nos ha dado y sobre todo de no tener miedo, sino de tener confianza y esperanza en Él. La respuesta que pide el Señor es una respuesta de actitudes, la respuesta de ser generosos, de ser responsables, de cumplir con nuestra vida. Si pensamos realmente todo lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Todos los dones que Dios ha depositado en nuestras manos, es un Dios inmensamente generoso, que tiene confianza. Nos ha dado la creación, ¿verdad? La creación en la cual nosotros vivimos. La creación, el tiempo, la dignidad humana, nos ha dado la vida y a esta vida nos ha dado tantas cosas, esos dones que Dios ha confiado en nosotros, confiarnos la vida, confiarnos la naturaleza, confiarnos a los hermanos, confiarnos muchas cosas nos ha confiado el Señor. Y entonces nosotros tenemos que responderle también a Él, siendo responsables de todo lo que Él nos da. Y por otro lado también nos ha confiado los sacramentos para que los vivamos, la familia, la profesión, nos ha confiado tantas cosas, la palabra, para que nosotros la vivamos. Y ante esa respuesta, hermanos, entonces pensemos que estamos llamados a imitar a aquellos hombres trabajadores, responsables, y no a aquel hombre holgazán que se descuidó. En el tiempo ya final del año litúrgico, pidamos al Señor nos conceda la vigilancia, la oración y ante todo la responsabilidad con esos grandes dones que Dios nos ha dado. Que esta semana podamos meditar sobre esos dones que Dios nos ha dado y sobre cómo estamos respondiéndole cada uno de nosotros al Señor mientras Él viene y mientras esta historia va caminando de acuerdo a su voluntad. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y que les acompañe siempre. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y que tengamos un buen domingo, una buena semana en compañía de nuestro Señor.